Muy bien, saludos cordiales. La clase de hoy está relacionada con las raíces de un número complejo y sus aplicaciones en el plano complejo. Entonces, de forma general, vamos a suponer que tenemos dos números complejos. Yo los voy a llamar z y a. Y la forma trigonométrica de z sabemos que es el módulo de z multiplicado por el coseno del ángulo de θ más i veces la parte imaginaria multiplicado por seno del mismo ángulo. Si yo quiero expresar el número a en forma trigonométrica, el número complejo a en forma trigonométrica, sería el módulo de a multiplicado también por coseno del ángulo, voy a diferenciarlo, llamémoslo delta, más i veces seno del ángulo delta también. Vamos a decir algo importante, y es que recordemos que las funciones trigonométricas seno de θ y coseno de θ son periódicas y son de periodos, voy a colocar aquí, son periódicas y son de periodo 2π. Eso ya nosotros lo conocemos. Ahora bien, como son periódicas y son de periodo 2π, yo lo que voy a hacer es sumar. Entonces sumamos el periodo 2π, se lo voy a sumar al ángulo delta. Entonces el número complejo a, que es el módulo de a multiplicado por el coseno, ya no voy a escribir solamente el ángulo delta, sino que es el ángulo más el periodo, y no solamente voy a escribir 2π, sino que voy a escribir 2kπ, y ya les voy a explicar por qué introduzco digamos el parámetro k, más i veces seno de delta más 2k por pi, ¿sí? Ya con esta expresión, teniendo en cuenta el parámetro k, es importante señalar que k se introduce como un parámetro que me permite variar el periodo según el valor que tome k. Es decir, no siempre voy a tener el periodo 2π únicamente, puedo tener múltiplos de 2π, y es precisamente que a raíz de eso se introduce el parámetro k, que luego vamos a ver cómo varía k realmente. O en su efecto, voy a señalar que k varía desde 0, 1, 2, generalizando hasta n-1. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la fórmula de Dumois, por otro lado, la fórmula que ya la vimos en clase de el matemático francés Dumois, voy a escribir aquí, establece que si yo quiero determinar la enésima potencia de un número complejo, que escrito en su forma trigonométrica es la que ya les acabé de expresar, es decir, módulo de z coseno de θ más i veces seno de θ, y todo esto elevado a la n, a la enésima potencia. Voy a tratar de renombrar algunas fórmulas que ya tenemos. A esta fórmula la voy a llamar 1, ¿sí? Nos va a servir para algo. A esta fórmula que ya tenemos con el periodo y el parámetro k, voy a llamarla 2. Utilizamos otro color para poder diferenciarla. Entonces, la fórmula de Dumois lo que dice es que la enésima potencia de z lo puedo ver como la enésima potencia del módulo multiplicado por el coseno de n veces θ más i veces seno de n veces θ. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Ahora bien, ¿yo qué quiero comparar? Voy a comparar la enésima potencia de z con el número a. Quiero comparar para mirar qué expresión se me puede generar a partir de allí. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de deducir una fórmula.
y la vamos a deducir de la siguiente manera. Entonces, si comparamos z a la n con a, la fórmula de z a la n sabemos por la fórmula de Dumois que es coseno de n veces teta más i veces seno de n veces teta. Y esto lo voy a comparar. Nosotros ya sabemos a qué es igual esa fórmula. Estoy comparando, digamos, no tanto el módulo. Los módulos no me interesa compararlos por ahora, pero sí me interesa comparar las expresiones trigonométricas, coseno de n teta más i veces seno de n teta. Y eso debe ser igual a coseno de delta más 2k pi más i veces seno de delta más 2k por pi. ¿Y con qué objetivo los comparo? Pues dos funciones trigonométricas son iguales si los ángulos correspondientes son iguales. Eso pues nosotros ya lo sabemos, de allí se deduce que coseno de n teta va a ser igual a coseno de delta más 2k por pi. Al tener estas expresiones, lo que vamos a igualar son los ángulos. De aquí me quedaría entonces que n veces teta va a ser igual a delta más 2k por pi. Y me interesa despejar teta. Así, teta va a ser igual a delta más 2k por pi sobre n. Este ángulo es interesante porque este ángulo me va a permitir determinar una fórmula o una expresión general para hallar la raíz que yo quiera de cualquier número complejo. Ahora bien, nosotros podemos a esta fórmula que utilizamos aquí, podemos llamarla 3. Ya teníamos 1 y 2, recuerden, tenemos 3. A esta fórmula podemos llamarla 4. Entonces podemos establecer también, pero de 3, la fórmula que tenemos, z a la n es igual a. Si yo despejo a z, lo que tengo que hacer es elevar a la, o extraer raíz enésima, que es lo mismo que elevar a la 1 sobre n a izquierda y a derecha. De tal manera entonces que z va a ser igual al número complejo a elevado a la 1 sobre n, o lo que es lo mismo la raíz enésima de a. Y a esta última expresión vamos a llamarla la fórmula número 5. Vamos a llamarla la fórmula número 5 para tener, digamos, una secuencia respecto a las fórmulas escritas anteriormente. Y yo lo que voy a hacer es tratar de sustituimos 4 y 5 en 1. Recuerden cuál es la fórmula 1, que el número complejo z lo puedo ver como el módulo de z multiplicado por coseno de teta más i veces seno de teta. Entonces, si yo reemplazo esa fórmula en 1, me quedaría entonces que el número complejo z no es más que la raíz enésima del módulo de a multiplicado por coseno de teta, pero teta es delta más 2k por pi sobre n más i veces seno de delta más 2k por pi sobre n, con k variando desde 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula que vamos a utilizar para determinar la raíz de cualquier número complejo. Entonces, voy a escribir aquí fórmula para la raíz, digamos, de un número que pertenezca a los complejos. Y esta es la parte introductoria y del origen de la fórmula o de la expresión en este primer apartado de la fórmula para hallar la raíz que yo quiera, la raíz enésima de un número complejo. En el segundo apartado vamos a hacer ejemplos de cómo aplicar esta fórmula y qué hay que tener en cuenta o qué elementos hay que tener en cuenta para poder aplicarla en el plano complejo.